palabra, gracias porque usted nos ha instruido, usted nos ha mostrado, Señor, y ahora le suplicamos, yo le suplico que siga con nosotros de una manera especial, edificando a su pueblo a través de este breve estudio, Señor. Estamos estudiando este libro de Apocalipsis, Padre, que sea de gran bendición para nuestras almas, que alimente nuestros corazones, Señor, y que nos lleve a vivir vidas que sean gratas delante de usted, Padre, que no sea solamente información en nuestros cerebros, sino que verdaderamente nos lleve a descansar en usted y a seguir luchando, Padre, no en nuestras fuerzas, sino descansando en la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, Padre. ¿Cuánto le suplicamos por esto? Clamamos a usted, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues continuamos, regresamos a nuestro estudio del libro de Apocalipsis, un estudio que estamos llevando de manera paralela a la exposición que estamos teniendo sobre el mismo libro, el libro de Apocalipsis. En el estudio nos hemos centrado en algunos asuntos que no se pueden o que no nos daría el tiempo para tocar en una predicación, temas que tienen que ver con las distintas posturas, por ejemplo, de interpretación de Apocalipsis, temas que tienen que ver con ver más a profundidad el género literario de Apocalipsis. Hemos hablado y hemos repetido en varias ocasiones, porque es un detalle que es tremendamente importante, el hecho de comprender Apocalipsis no como un libro que está diseñado para ser interpretado de manera secuencial, sino un libro que presenta 7 secciones, y cada una de estas 7 secciones, 7 como un número significativo, el número que representa en la palabra de Dios plenitud, la totalidad. Entonces cada una de las 7 secciones, decíamos, nos habla del mismo periodo de tiempo, nos está hablando del periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, y todo lo que va a acontecer en este periodo, pero lo hace desde distintas perspectivas, como lo que sucede en un juego de fútbol cuando alguien anota un gol, se repite la misma jugada, pero desde distintas perspectivas, y esto es lo que encontramos precisamente en el libro de Apocalipsis. Hemos hablado sobre ese tema, hemos hablado sobre las distintas posturas, porque esta no es la única postura que existe. Hemos hablado por qué nosotros afirmamos que esta es la postura correcta en cuanto a la interpretación del libro, y lo hemos afirmado con la evidencia interna del propio libro, en el cual fuimos capítulo a capítulo, versículo a versículo, sección por sección, demostrando que cada una de las secciones hablan de la primera venida y de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora entramos a una sección que hemos llamado, que hemos titulado pasajes cruciales o pasajes fundamentales. Y vamos o estamos viendo en nuestro estudio un poquito más a fondo y de una manera a forma de estudio, más que de una predicación, algunos pasajes que decimos son centrales para la interpretación de Apocalipsis. Y hablamos ya de Apocalipsis capítulos 4 al 5. El día de hoy comenzamos a hablar de otra sección de estos pasajes cruciales, que es Apocalipsis capítulos 12 y 13, y vamos a hablar también más adelante de Apocalipsis capítulo 20. Así que llegamos a el segundo de nuestros pasajes cruciales, esta sección de Apocalipsis capítulos 12 y 13. Y si tú tienes tu Biblia o si tú has leído esta sección en la Biblia, te darás cuenta de que muchas veces se inicia con una sección, por lo menos en la Biblia de las Américas dice la mujer, el dragón y el niño, que suena algo como el león, la bruja y el ropero, algo así. Parece título de película, y algunos piensan, bueno, se inspiraron en Narnia para ponerle el título, pero es al revés, porque Lewis se inspiró en la Biblia para escribir esas historias, pero esa es otra cuestión. El título, que obviamente no es un título inspirado que ponen los traductores para ayudarnos a comprender un poco más de qué va la temática de todo el pasaje, en esta ocasión es un título que sí nos dice mucho de la relevancia del pasaje, ¿okay? Estos pasajes de Apocalipsis capítulos 12 y 13 que hablan sobre la mujer, el dragón y el niño, es un pasaje que se encuentra en lo que nosotros pudiéramos decir es el punto medio en el libro de Apocalipsis.
Este pasaje, obviamente, como el resto de la Escritura, nos da una maravillosa imagen de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Pero lo que hace significativo, por lo menos para este estudio, este pasaje, la razón por la cual es elegido como uno de los pasajes cruciales, es que es en este pasaje, en Apocalipsis capítulos 12 y 13, que se nos presenta a Satanás. Se nos presenta en este pasaje al enemigo de Cristo, el enemigo de la iglesia, mientras en Apocalipsis capítulos 4 al 5 se nos habla, la sección anterior que nosotros hablamos, se nos habla de presentarnos la imagen de Dios y su gloria, del Cristo a su lado, como aquel cordero inmolado, pero que está de pie delante del trono. Nosotros podríamos decir entonces que Apocalipsis capítulos 4 y 5 nos presentan a los buenos en la historia, pero cuando llegamos a los capítulos 12 y 13 se nos presenta entonces a los malos dentro de esta historia, por decirlo de alguna manera. En esta sección que estudiamos hoy es donde nosotros encontramos a lo largo del libro el primer vistazo a escala completa en este libro de Apocalipsis respecto a quién es el enemigo. Y esto es una pieza clave en el libro de Apocalipsis, porque Dios, además de mostrarnos, de presentarnos en este pasaje a ese enemigo, lo hace mostrándonos distintas dimensiones y distintas capas respecto a este enemigo. Y vamos a leer solamente una parte del pasaje para que veamos más o menos de lo que estamos hablando, por si no lo ha leído alguien en su casa. Apocalipsis capítulo 12 comienza diciendo: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Más adelante, cuando llegamos al capítulo 13, nos encontramos, vamos a leer esta sección para no narrárselas. Mejor, Apocalipsis capítulo 13 dice: el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en su cabeza había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia, y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar con ella? Se le dio una boca que habla palabras arrogantes y blasfemas, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Vamos a pasar al versículo 11. Y vi otra bestia, de ahí del capítulo 13 de Apocalipsis, y vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia. Bueno, cuando nosotros leemos, y esto es solamente una lectura como un panorama general,
Eso nos da entonces la relevancia de este pasaje, porque como dijimos hace un momento, aquí se nos muestra al enemigo de nuestras almas, al enemigo de Cristo, que es precisamente Satanás. Pero cuando tú lees este pasaje te das cuenta de que se presenta a Satanás y Satanás se manifiesta como lo que algunos autores han llamado una falsa trinidad. Somos presentados con el dragón, que es Satanás mismo, pero también hay dos, por decirlo de alguna manera, dos compañeros, dos compinches del dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra, un trío de enemigos. Y conforme avancemos en el estudio de estos pasajes vamos a argumentar que lo que tenemos aquí realmente es, por decirlo de alguna manera, una falsa trinidad, una trinidad satánica. Y entendemos Satanás no es una trinidad, no podría serlo, él es solamente una criatura, pero lo que nos muestran estos pasajes es que de alguna manera Satanás, que es un engañador, trata de imitar los aspectos trinitarios de la persona de Dios. Así que él mismo, Satanás como el dragón, se sitúa en estos pasajes precisamente como asumiendo el carácter o la persona como si él fuera el paralelo de Dios, y al mismo tiempo tiene a estos dos seres paralelos a su lado, la bestia del mar y la bestia de la tierra, haciendo la función, por decirlo de alguna manera, como miembros de esta falsa trinidad, de esta trinidad satánica, obviamente una trinidad enfocada únicamente para el mal. Así que ¿esto por qué es importante en la temática del libro? Bueno, tenemos entonces que se nos presenta en estos pasajes esta falsa trinidad como enemigo. Y esto es relevante en el libro porque vemos realidades cósmicas pintadas magistralmente por el apóstol Juan, con pasajes e ilustraciones del Antiguo Testamento a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Pero si nosotros tuviéramos que resumir de alguna manera el contenido o el tema del libro de Apocalipsis, nosotros podríamos resumirlo fácilmente como un libro que nos habla de la persecución que reciben los cristianos, un libro que nos habla sobre la persecución que reciben todos aquellos que son de Cristo y que siguen a Cristo y que son fieles y luchan por vivir vidas fieles a Cristo. Hay un amplio contenido de sufrimiento y de persecución en el libro. Ahora, esta sección en los capítulos 12 al 13 nos muestra o nos dice qué es aquello que está causando esta persecución. Es, por decirlo de alguna manera, un pasaje o unos pasajes que nos permiten ver de una manera más profunda aquello que no se puede ver a simple vista. Este pasaje o estos pasajes, estos dos pasajes, con esta presentación que se nos hace de Satanás, nos muestran de una manera suprema la soberanía de Dios, pero lo hacen mostrándonos cómo es que opera esa soberanía, cómo es que la soberanía de Dios está siendo ejecutada. En estos pasajes nosotros vemos, por decirlo de alguna forma, cómo se corre la cortina de aquellos acontecimientos que están fuera de este plano terrenal para ver las causas operantes que están detrás del conflicto que afecta a cada uno de los hijos de Dios aquí en la tierra. Pudiéramos decir entonces que nos abre un poquito el panorama de la realidad espiritual de esta guerra de Satanás que está buscando destruir a los hijos de Dios, y lo hace precisamente mediante la persecución de la iglesia. Así que podemos entonces decir que cuando se entiende correctamente esta sección
a la luz del contexto de Apocalipsis, nos está mostrando, como ya lo hemos dicho, la soberanía absoluta de Dios, la soberanía absoluta divina sobre todas las cosas, y ahora nos muestra la soberanía absoluta de Dios, incluso sobre Satanás, pero nos hace un acercamiento para que nosotros veamos cómo es que Dios está ejerciendo su soberanía por medio de un ser que no busca nuestro bien, ni busca cumplir aquellas promesas de Dios, sino que por el contrario busca hacer mal al pueblo de Dios. Algo parecido a lo que veíamos con los hermanos de José en el libro de Génesis, cuando llegamos a la culminación de los pasajes en Génesis capítulo 50, y se dice que los hermanos de José quisieron hacerle mal, pero Dios lo utilizó para el bien y para salvar la vida de mucho pueblo. Así que en este pasaje entonces, y a la luz de todo el libro de Apocalipsis, sabemos, si has leído el libro de Apocalipsis, sabemos o sabes que Cristo es triunfante, que su iglesia es triunfante. Pero en estos pasajes Cristo nos dice, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a hacer Satanás. La iglesia triunfa, Cristo triunfa, pero hay una lucha que se lleva a cabo. Es, por decirlo de alguna manera, como si tú estuvieras viendo desde el aire un campo de batalla. Imagínate como un tablero de ajedrez y tú estás viendo todos los movimientos y todo lo que ocurre allí. Muchas gracias, hermano. Estás viendo todo lo que ocurre allí en ese campo de batalla desde el aire, desde un helicóptero, pero entonces entiendes que tú tienes que descender allí y que tú eres parte de ese campo de batalla, y entiendes que estás viendo desde arriba todo aquello que está sucediendo y que sabes que al final está la victoria, pero que todo esto tiene que acontecer. Y que todas estas figuras y que todos estos personajes se están moviendo soberanamente, pero cuando tú estás abajo, cuando tú estás en tierra, cuando estás en el campo, cuando estás en el tablero, lo único que puedes ver es la realidad que tienes enfrente. Bueno, estos pasajes nos hablan precisamente de esto, y espero haber podido explicar un poquito la perspectiva de esto. Así que vamos a hablar entonces de los detalles, vamos a hablar de los detalles de este pasaje. Y tenemos que decir que desde el capítulo 12 hasta llegar al capítulo 13, en donde se habla de precisamente el personaje de la bestia, donde se incluye también el famoso número que causa temor en muchas personas, 666, son pasajes tremendamente debatidos. Son pasajes que son tremendamente debatidos. Sin embargo, también podemos decir, y una de las observaciones mientras hablamos del contexto de este pasaje, y como dijimos, ya caminamos por cada una de las 7 secciones del libro, pero en esta que es la cuarta sección del libro, los capítulos 12 y 13, el capítulo 12, nosotros leímos, comienza con lo que la mayoría de los eruditos están de acuerdo, es la primera venida de Cristo, y termina en el capítulo 14 con lo que nosotros veremos es la segunda venida de Cristo. Y solo es una nota para que recordemos, este pasaje es un pasaje que habla de este periodo de tiempo. Volviendo a nuestro tema, nos presentan algunos personajes en el capítulo 12, nos presentan algunos personajes, y vamos a comenzar hablando de 3 figuras que nos presentan en el capítulo 12, la mujer, el dragón y el niño. Una mujer, un dragón o serpiente y un niño. Y vamos a desglosar cada una de estas 3 figuras, porque a veces pensamos que ya sabemos de qué se trata, pero vamos a verlas, vamos a analizarlas. Dice en el capítulo 12, versículo 1: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. ¿Okay? Tenemos a esta mujer, una mujer en particular que está a punto de dar a luz, y cuando nosotros leemos estos pasajes y leemos la descripción de esta mujer, la mayoría de nosotros intuitivamente, automáticamente pensamos que está hablando de María, la madre de Cristo encarnado. Pero
Cuando nosotros pensamos de esta manera, lo que estamos haciendo es reducir la imagen de esta mujer que físicamente da a luz a un niño a un personaje físico. Sin embargo, todo lo que encontramos alrededor del pasaje, en el contexto del pasaje, parece indicarnos que el simbolismo no está hablando de María, que el simbolismo no está apuntando precisamente a la persona de María, está apuntando sí al nacimiento de Cristo, pero no está hablándonos sobre María. La imagen con la que se describe a esta mujer con las 12 estrellas es tomada del libro de Génesis y es una clara referencia a Israel, el pueblo de Dios. El pasaje fundamental para entender esta descripción se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 37, versículos del 9 al 11, donde José, el soñador, describe a su familia uno de sus famosos sueños que tantos problemas le causaron con sus hermanos. Y precisamente en Génesis 37, 9, José dice esto a su familia: he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. La interpretación de este sueño, la interpretación bíblica de este sueño es que Jacob, el padre de las 12 tribus, está representado con el sol. La luna representa a su esposa, que es Raquel, y las 11 estrellas son los hermanos de José, que es la misma imagen que nosotros encontramos con esta mujer. Ahora, ¿cuál es la conexión entonces con Apocalipsis? Bueno, la mayoría de teólogos, de eruditos reformados señalan que Juan está utilizando deliberadamente esta imagen de Génesis 37 y está mostrando precisamente las figuras del sol, de la luna y de las 12 estrellas, porque todas estas imágenes de estos astros representan a Israel como la totalidad del pueblo del pacto. Eso era en el sueño de José, todo el pueblo, toda la familia representada a través de estas figuras. Y aquí lo que nos está diciendo es que esta mujer vestida del sol no representa a una mujer individual, sino que representa al pueblo de Dios, representa a la nación del pacto, el Israel del Antiguo Testamento. Hay pasajes por toda la Escritura que nos hablan de Israel como la esposa, y una esposa que se encuentra en dolores de parto. Encontramos esto en Miqueas capítulo 4, versículos del 9 al 2, y en Miqueas capítulo 5, versículos del 2 al 3, donde el profeta nos describe a la hija de Sión sufriendo dolores como mujer en parto. Mira lo que dice Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 3. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en el que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. La que da a luz en el contexto de Miqueas es Sión, es decir, es el pueblo de Dios. Y lo que nos está diciendo este pasaje en Miqueas es que es el pueblo de Dios, es del pueblo de Israel de donde viene el Redentor a este mundo. Algo que está hablando entonces de que Cristo viene precisamente del pueblo de Israel, de la comunidad del pacto en el Antiguo Testamento. Hay otros pasajes como Isaías capítulo 26, versículos 17 al 18, o Isaías capítulo 66, versículos del 7 al 9, que hablan de la misma figura de la mujer encinta que se acerca a la labor de parto y da gritos y dolores. En Isaías capítulo 66, versículo 7, se profetiza: antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo varón. Los comentaristas coinciden en que este hijo de varón nace precisamente, o es un símbolo de que nace precisamente del Israel del Antiguo Testamento. Hay otros pasajes en Jeremías capítulo 3, versículos del 6 al 10, y en Oseas capítulo 2, en esta literatura profética del Antiguo Testamento,
el pueblo del pacto, el Israel del Antiguo Testamento, es la esposa del Señor y es presentada como la iglesia del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, como esta mujer resplandeciente. Y las figuras o el lenguaje que nosotros vemos en Apocalipsis 12 precisamente incorporan todas estas imágenes para describir que Cristo proviene del pueblo de Dios en el Antiguo Pacto. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta mujer precisamente en Apocalipsis capítulo 12? Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 2, estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cabezas había 7 diademas. Luego, versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Versículo 6 del capítulo 12 de Apocalipsis, y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Una vez que esta mujer da a luz a este niño, ella vive y es perseguida por la serpiente por el periodo de tiempo de 1270 días, un largo periodo de tiempo. No puede estar hablando de la Virgen María, porque si tú lees los relatos de los evangelios y del nacimiento de Jesús, María no huyó a ningún desierto por un periodo simbólico de persecución. María no fue al desierto después de la ascensión de Jesús. Quien entra en el desierto de este mundo, por decirlo de alguna manera, es la iglesia del Nuevo Testamento, porque no solamente es María, es la iglesia la que es perseguida por un periodo representado por este símbolo de 2270 días. Otro detalle que nos lleva a afirmar que esta mujer no se trata de María, sino que está hablando de la iglesia que es perseguida, es lo que ocurre precisamente en Apocalipsis 12:17, lo que nos dice Apocalipsis 12:17. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El texto nos dice que el dragón se llenó de ira, y ya dijimos, este dragón representa a Satanás, se llenó de ira contra la mujer, es decir, contra el pueblo de Dios, y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Allí esto es una referencia clara a estos hijos de Dios que son la iglesia, la Jerusalén celestial, de acuerdo con Gálatas capítulo 4, versículo 26. No son los hijos literalmente, los hijos biológicos de María, sino se refiere precisamente a aquellos que han venido a ser parte de la familia de Dios por causa del sacrificio del Señor Jesucristo. Así que todo esto nos lleva a pensar, o nos lleva a concluir, que la mejor forma de entender a esta mujer que se nos describe no es entenderla como una referencia a la Virgen María, sino una referencia al pueblo de Dios que ha dado a luz al Mesías, al Cristo, a nuestro Redentor. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 1 al 5, lo que nos está diciendo entonces que es la iglesia del Antiguo Pacto, la iglesia del Antiguo Testamento, léase Israel, que a través del pacto da a luz a Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 al 17, se nos dice que tras la ascensión de Cristo, esa misma mujer es ahora la iglesia del nuevo pacto, constituida ya no únicamente por judíos, constituida ya no únicamente por el Israel étnico, sino por gente de toda lengua, tribu y nación. Y es precisamente esta mujer, los descendientes de esta mujer, los que son perseguidos por este dragón. Así que esto no se trata de María, esto simboliza que Israel ha dado a luz a nuestro Mesías,
y que aquellos que han creído en este Mesías, sean judíos o sean gentiles, sean parte del Israel étnico o sean de cualquier otra lengua, tribu y nación, serán perseguidos y son perseguidos por este dragón. Ahora, tenemos que aclarar algo. Nosotros creemos verdaderamente que María fue una mujer que halló gracia delante de Dios, pero negamos absolutamente que haya alguna forma o algún llamado para que se presente veneración a ella de la forma en la que se hace en muchos lugares. Yo creo incluso que María misma estaría horrorizada de ver todas aquellas cosas que se hacen en su nombre, pero eso no quiere decir que como cristianos no debamos de considerar la figura de María como una mujer que halló gracia delante de Dios, como una mujer que es digna, cuyo comportamiento delante de Dios es digno de ser imitado por cada uno de los hijos de Dios, porque ella obedeció y se sujetó a su Señor como cada uno deberíamos hacerlo. Solamente quería apuntar eso, porque cuando hablamos de esto muchos piensan que tenemos algo en contra de María y no es así. Estamos en contra de algo que es contrario a la palabra de Dios, que se le dé una adoración o una veneración que simple y sencillamente la Biblia no nos dice que debemos otorgar. Pero habiendo aclarado esto, vamos a ver rápidamente, porque me imagino que esto debe ser más sencillo, la figura del dragón. Se nos describe en los versículos del 2 al 4, ya vimos a la mujer, ahora vemos al dragón. El dragón, Apocalipsis capítulo 12, versículos del 2 al 4. En este caso, en el caso del dragón, no es difícil interpretar o más bien demostrar la interpretación, porque en el mismo pasaje, un poquito más abajo, en el versículo 9 del capítulo 12, nosotros leemos Apocalipsis 12, 9, y fue arrojado el gran dragón. ¿Vale? Se nos describe el dragón en los primeros versículos 2 y 4, en el inicio del capítulo 12, y aquí se nos dice en el versículo 9 de Apocalipsis 12, y fue arrojado el gran dragón, y se nos dice la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ya se nos dice que este dragón, sin lugar a dudas, es la serpiente antigua, y luego, por si nos quedara más dudas, se nos dice el diablo y Satanás, para que nadie ande especulando. Aquí no hay ninguna duda, aquí no hay ningún debate. Se trata de una figura que representa a Satanás. No va a venir un dragón literalmente rojo con los cuernos y todo esto. Está hablando de la persona de Satanás. Ahora, que se nos aclare qué es la serpiente antigua es algo tremendamente importante, porque a través de toda la Biblia la serpiente es bien conocida como una imagen de Satanás. Y esto lo vemos desde el libro de Génesis, donde se nos habla precisamente de estos. Ahora, cuando tú lees esta sección, recuerda qué es lo que trata de hacer este dragón, qué es lo que trata de hacer esta serpiente con el niño que nace de María. ¿Qué es lo que trata de hacerle a ese niño? ¿Alguien sabe qué trata de hacerle? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo? Lo quiere matar al niño, ¿ok? Quiere matar al niño. Cuando tú lees estas palabras y entiendes que ese dragón se refiere a la serpiente antigua, a Satanás, no puede haber otra cosa más que traer a tu mente el pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él, es decir, el descendiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿Okay? En Génesis 3 se promete que este Mesías, este descendiente de la mujer, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos que ocurre en este pasaje. Cristo destroza, Cristo aplasta precisamente a Satanás. Ahora, Satanás entonces conoce la promesa en Génesis 3.
Satanás sabe que con la llegada del Mesías, su condenación, la consumación de su condenación va a venir pronto a él. Que su condenación viene por medio de este Mesías que va a aplastar su cabeza. Y esto explica precisamente lo que hace la serpiente, porque la serpiente intenta destruir al niño antes de que el niño la destruya. Así que lo que tenemos aquí es una imagen de Satanás tratando de evitar que se cumpla la profecía. Satanás sabe que ese niño lo va a destruir y él trata de destruir al niño antes de que esto suceda. Y hermanos, volvemos a repetir. Estamos viendo entonces todo desde una imagen panorámica, desde una toma aérea. Sabemos que es imposible que el plan de Dios pueda ser frustrado, pero se nos está describiendo la lucha que hay, porque el hecho de que este plan no pueda ser frustrado no nos dice específicamente de que no vaya a haber una lucha, o de que no vaya a haber una resistencia, o de que no vaya a haber acontecimientos de cómo se va a llevar a cabo este acto, de cómo se va a consumar. Ahora, cuando reflexionamos un poquito en lo que nos dice el pasaje, vamos a encontrar que hace unos contrastes que son tremendamente impactantes cuando los analizamos de una manera más detenida. Porque Satanás es descrito como un dragón rojo con una apariencia terrible, pero que además es enorme, tan grande que cuando agita su cola y golpea las estrellas, es algo que te lo puedes imaginar como terrorífico y tremendamente poderoso. Pero ¿contra quién se está enfrentando este dragón aquí? Una mujer que no solamente es una mujer que está en labor de parto, está a punto de dar a luz a un bebé. ¿Te puedes imaginar algo que sea más vulnerable que eso? Y cuando piensas en un niño recién nacido, si alguna vez has cargado a un niño pequeño, a un bebé, ¿te puedes imaginar algo que sea más vulnerable, más pequeño, más frágil que esto? Bueno, eso es claramente un panorama absolutamente desigual. Pero eso es lo que nosotros encontramos aquí. El punto es que en esta historia esto parece algo desigual. Pero nosotros entendemos que este niño es aquel que termina destruyendo a Satanás y a sus demonios para siempre. Ahora, eso nos da inmediatamente la identidad de este niño. En el versículo 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Esta es una sección muy cortita, pero aquí de lo que nos está hablando es del nacimiento del Señor Jesucristo en la primera parte. En la segunda parte nos habla de su ministerio. En la tercera parte, cuando dice: y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, nos está hablando de la ascensión del Señor Jesucristo. Así que este hijo varón es la descendencia prometida en el Génesis capítulo 3, y ahora se nos describe con este lenguaje. Dice que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. ¿Okay? Esto nos confirma precisamente la identidad del niño, porque esta descripción es una descripción que se toma de un pasaje que es mesiánico, es decir, que habla del Mesías que ha de venir, del Redentor que ha de venir. En el Salmo capítulo 2, versículos del 7 al 9 dice, Salmo capítulo 2, versículos del 7 al 9, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Versículo 9 del Salmo 2, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Así que encontramos este pasaje fuertemente mesiánico en el Salmo capítulo 2, ahora aplicado a este niño que está por nacer. Y con esto, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12,
nos presenta a estos tres caracteres y después nos va a describir qué es precisamente lo que sucede, aunque ya lo adelantamos un poco y ya vimos sobre la ascensión de Cristo, ya vimos sobre, bueno, como no puede destruir a Cristo, ahora trata de destruir a su descendencia. Y vamos a analizar esto y todo lo que tiene que ver también con las bestias que surgen del mar y de la tierra, lo que tiene que ver con el número, este número de la bestia, el 666, lo vamos a ver más adelante. Por el momento esto es todo en esta introducción a uno de los pasajes cruciales, pero ya decíamos, esto simple y sencillamente nos sirve para ver un poco de todo aquello que está ocurriendo tras bambalinas, de todas aquellas cosas que nosotros no vemos, pero que al mismo tiempo nos trae una gran esperanza, porque sabemos que todo esto está dentro del plan de Dios y que no hay nada, ni siquiera Satanás y sus demonios, que pueda frustrar el plan de Dios de redención para cada uno de sus hijos. Pero como nos muestra el pasaje, esto no quiere decir que sea fácil, esto no quiere decir que no hay una lucha, esto no quiere decir que nosotros no debamos estar alertas, porque somos parte precisamente de esta historia. Esto no es algo ajeno que se escribió hace mucho tiempo, de cosas que pasaron antes o que van a suceder en un futuro. Nosotros estamos dentro de esta historia, así que eso nos ayude para poner nuestros ojos en Cristo, para descansar en Él, para buscarle y para saber que ninguna de estas cosas nos deben de tomar por sorpresa. Pero por el momento aquí vamos a terminar con nuestro estudio y vamos a orar. Señor Dios y Padre, gracias le damos por este tiempo que nos ha permitido tener. Gracias por el libro de Apocalipsis también le damos. ¿Cuánto le suplicamos, Padre, que el tener un mejor entendimiento de este libro en específico nos ayude, nos transforme, nos guíe para vivir de este lado de la eternidad con una mayor esperanza, con un mayor gozo, con un mayor anhelo de usted, de su palabra y de la venida de su reino, Señor. Guía a su pueblo a través de este libro y a través de este estudio, Padre. Le suplicamos y clamamos a usted, Señor, agradecidos por su palabra, porque a través de ella conocemos la vida eterna. Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.